Elena estaba familiarizada con la rutina. La vida que compartía con su esposo Daniel transcurría de manera apacible y constante. No hubo sorpresas significativas, pero tampoco se presentaron dificultades importantes. Desde que se encontraron en la universidad, han forjado una sólida conexión cimentada en la confianza y el mutuo respeto. No obstante, con el transcurso del tiempo, Elena empezaba a percibir cierta rutina en lugar de estabilidad. Aunque sentía amor por Daniel, había algo que no estaba completo. La llama inicial de emoción desbordante que experimentaban antes ahora parecía haberse apagado con el paso de los años. Daniel mantenía un estrecho vínculo con su familia, sobre todo con su padre, Ricardo, quien solía ir a verlos con regularidad. Ricardo, a pesar de su edad, destacaba por su atractivo y distinción, atrayendo siempre las miradas con su elegancia innata. Elena solía considerarlo como una figura de autoridad, a quien admiraba, pero últimamente notó que algo dentro de ella había experimentado un cambio. Ricardo ya no era simplemente considerado como el padre de su marido. Empezó a percibir aspectos en él que previamente no le habían captado la atención, su tono de voz grave, su mirada firme y la seguridad con la que se desplazaba. Durante un sábado por la tarde, Daniel partió en un viaje laboral, dejando a Elena en soledad en su hogar. Ricardo, como era su costumbre, se acercó a verla para verificar que todo estuviera en orden y que no le hiciera falta nada mientras su hijo no estaba. Al recibirlo, Elena le dedicó una sonrisa, demostrando su gratitud por su gentileza. Ricardo se acomodó en el sofá de la sala y preguntó a Elena cómo se encontraba. Sentándose frente a él, Elena respondió que todo estaba en calma y le agradeció por haber ido. Iniciaron una charla informal, intercambiando ideas sobre diversos temas como la vida, el empleo y la familia. Durante la charla, Elena disfrutaba de la agradable interacción, aunque se daba cuenta de cómo sus miradas se cruzaban con las de Ricardo en ocasiones, y de la forma en que su organismo respondía a su proximidad. Algo en el ambiente había experimentado un cambio, algo que ambos notaban, aunque ninguno lo comentaba. Conforme transcurría la tarde, Elena y Ricardo continuaban charlando, aunque la atmósfera de tensión entre ellos se hacía más evidente. Elena luchaba por mantener la calma, aunque percibía cómo su corazón se aceleraba cada vez que Ricardo la observaba intensamente. ¿Cuál era la situación en ese momento? Jamás había experimentado esa sensación con él, pero en este momento le resultaba imposible no notar la creciente sentimiento de cercanía que surgía en su interior. Ricardo mostraba una actitud tranquila, aunque demostraba estar al tanto de la situación, aunque no había cometido ninguna acción indebida ni había expresado palabras fuera de lugar. Su presencia resultaba evidente. Elena se veía cada vez más envuelta en esa atmósfera de tensión callada. Ricardo se levantó del sofá y se dirigió a la cocina sin detenerse, ofreciendo algo de beber sin esperar una respuesta. Elena decidió seguirlo, ya que no se sentía capaz de permanecer sola en la sala con sus propias reflexiones. La diminuta cocina generaba una sensación de agobio en Elena, especialmente con la presencia cercana de Ricardo. Él le propuso una copa de vino y ella la aceptó de inmediato, confiando en que el alcohol la ayudaría a relajarse. Ricardo elogió la habilidad con la que te desenvuelves en todas las situaciones mientras servía las bebidas. Mantener una casa y una relación como la tuya con Daniel no es una tarea sencilla. Elena mostró una sonrisa tímida, percibiendo el elogio como algo más profundo de lo que aparentaba. Agradezco, pero simplemente es una cuestión de hábito. Con el paso del tiempo, se adquiere la habilidad de gestionar las situaciones. Ricardo sostuvo la copa frente a ella, fijando su mirada en sus ojos. Daniel tiene mucha suerte en la vida. Al oír esas palabras, Elena notó cómo el rubor le subía por las mejillas, pero procuró cambiar de tema para evitar la incomodidad. Daniel no deja de mencionar lo grande que es su admiración por ti. Afirma haber adquirido todos sus conocimientos de tu persona.
Ricardo respondió con una sonrisa cálida que ser un buen padre resulta sencillo cuando se tiene un hijo como el suyo. En la cocina, la atmósfera se tornó más cercana de lo que Elena había imaginado. Era consciente de la necesidad de concluir la charla y hallar una razón para alejarse. Sin embargo, algo la retenía, atrapada en esa tensión que aumentaba con cada frase compartida. Tras beber un par de copas, Elena empezaba a sentirse más tranquila. El vino provocaba que sus ideas se volvieran menos lorenas y que la rigidez en su cuerpo se redujera. A pesar de todo, Ricardo seguía estando cerca, y algo en el ambiente le indicaba que esa tarde no concluiría de forma habitual. Ambos se dirigieron de regreso al salón, donde la charla siguió, abordando temas más personales y cercanos. Conversaron sobre sus experiencias, las elecciones que habían hecho y los instantes que habían dejado huella en ellos. Ricardo contó anécdotas de su adolescencia, de romances anteriores, y Elena se vio escuchando con un interés inesperado. En cierto instante, Ricardo expresó su convicción de que el amor se transforma a medida que pasa el tiempo. Mientras dirigía una mirada intensa hacia Elena que la estremeció. Los sentimientos que experimentamos hacia alguien pueden variar con el tiempo, aunque esto no implica que pierdan su relevancia. Elena asintió, percibiendo cómo esas palabras calaban en su interior de una forma inesperada. Era consciente de que Ricardo compartía su vivencia con su esposa, la madre de Daniel. Sin embargo, le resultaba inevitable percibir que esas expresiones tenían una relevancia más profunda en ese instante, como si estuviesen dirigidas hacia ella. Tras esas palabras, un silencio prolongado se apoderó del ambiente, lleno de una tensión palpable e inevitable. Ricardo se inclinó ligeramente en dirección a Elena, quien replicó el gesto de manera instintiva. En ese momento, estaban muy próximos físicamente, y la atmósfera entre ellos parecía cargada de una fuerza incontrolable para ambos. Fue Ricardo quien finalmente decidió hablar y romper la quietud que reinaba. Elena, deseo que entiendas mi mensaje, aunque creo que ya lo intuyes. Existe una conexión innegable entre nosotros. Las palabras de Ricardo impactaron a Elena como una descarga de energía. A pesar de ser consciente de que tenía la razón, no me encontraba lista para aceptarlo. No obstante, en vez de retirarse, en lugar de interrumpir lo que ocurría, permaneció inmóvil, sin poder moverse ni articular palabra. Ricardo levantó una mano y con suavidad rozó la cara de Elena, acariciando con ternura su mejilla con el pulgar. Elena decidió cerrar los ojos, experimentando la reacción de su cuerpo ante el contacto. Era consciente de que lo que ocurría no era correcto, de que estaba traspasando un límite riesgoso. Sin embargo, en ese instante, lo único que experimentaba era la creciente intensidad emocional en su interior. El gesto amable de Ricardo en su rostro provocó emociones que Elena tenía tiempo sin sentir. A pesar de ser consciente de la necesidad de interrumpir la situación y distanciarse, su cuerpo no seguía las pautas de la razón. La presencia de Ricardo, su contacto, su forma de mirar, todo parecía abrumarla. Elena murmuró que lo que estaba sucediendo no era correcto, aunque sus palabras no transmitían seguridad. Mientras la observaba fijamente, Ricardo percibió su presencia. Entiendo la situación, aunque es innegable, ¿no crees? Antes de dar una respuesta, Ricardo se inclinó y le dio un acercamiento. Al principio, se dieron un acercamiento delicado, casi reservado, como si ambos estuvieran explorando hasta dónde podían llegar. Sin perder tiempo, el acercamiento se intensificó, tornándose más profundo y apasionado. Elena experimentó la reacción automática de su cuerpo, como si hubiese anhelado ese instante sin ser consciente de ello. El acercamiento se extendió por un largo tiempo, y al separarse, los dos permanecieron en silencio. Con la respiración agitada, Elena se encontraba en estado de incredulidad ante lo ocurrido. Había dado un acercamiento al padre de su marido. Se encontraba en una situación que jamás habría pensado experimentar. Finalmente expresó Ricardo que la situación no podía seguir, a pesar de que su tono de voz denotaba fragilidad.
A pesar de percibirla, Ricardo permaneció inmóvil. Comprendo, Elena, pero no podemos hacer caso omiso a nuestras emociones. De inmediato, Elena se incorporó del sofá con rapidez, como si al erguirse pudiera huir de lo ocurrido momentos antes. Esto no está correcto. Siento un profundo amor por Daniel, y tú eres su progenitor. Ricardo se puso de pie, pero optó por no acercarse. Elena, no te estoy solicitando que tomes partido entre nosotros. Simplemente, sé sincera contigo misma. ¿Es posible actuar como si nada hubiera ocurrido? Elena no dio señales de vida. Estaba al tanto de que Ricardo estaba en lo correcto. Resultaba imposible ignorar lo ocurrido. Sin embargo, tampoco era viable seguir en esa dirección. Se sentía abrumado por la culpa, aunque le resultaba imposible resistir el sentimiento de cercanía que experimentaba. Se encontraba en medio de la disyuntiva entre lo que consideraba adecuado y la confusión emocional. Esa noche, Elena se fue a su cuarto en busca de tranquilidad, pero no logró hallar sosiego en ningún lugar de la casa. La inquietud la embargaba continuamente debido a lo ocurrido con Ricardo. Era consciente de haber incurrido en un error que tenía el potencial de arruinar todo lo que había edificado con Daniel, aunque al mismo tiempo era incapaz de ignorar sus sentimientos. El acercamiento había avivado algo en su interior que llevaba mucho tiempo inactivo. Al mirarse en el espejo, intentaba encontrar soluciones en su reflejo. Sin embargo, solo se encontró con una imagen de sí misma que le resultaba desconocida. Elena había demostrado siempre fidelidad, siendo una esposa entregada. Jamás había pensado en la idea de ser desleal a Daniel. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de elegir a Ricardo? Los días posteriores se convirtieron en un remolino de sentimientos. Ricardo optó por no hacer referencia al suceso, mientras que los dos se esforzaron de manera deliberada en comportarse con naturalidad. No obstante, se podía sentir la tensión entre ellos. Cada vez que sus ojos se cruzaban, Elena experimentaba el anhelo de volver a sentir lo mismo. A pesar de su esfuerzo por mantenerse alejada, su propio cuerpo parecía desobedecerla repetidamente. En cuanto a Daniel, no percibía nada que le llamara la atención. Continuaba con su día a día, sin imaginar que algo tan trascendental había sucedido mientras no estaba presente. Elena experimentaba una sensación de estar prisionera en una mentira, y a medida que el tiempo transcurría sin revelarle a su pareja la verdad de sus acciones, el peso de la culpa aumentaba gradualmente. Una tarde, Elena se encontraba sola en su hogar y sintió la urgencia de entablar una conversación con alguien. Era imposible para ella continuar ocultando esa verdad en su interior. Contactó a su amiga Lorena, en quien siempre había depositado su confianza, y le propuso encontrarse en un café cercano. Al llegar a la cafetería, Lorena se encontró con Elena, quien la aguardaba con impaciencia y ansiedad. No tenía idea de cómo iniciar la charla, pero era consciente de que no podía seguir ocultando lo que había pasado. Desde hacía mucho tiempo, Lorena y Elena mantenían una amistad sólida. Lorena siempre estuvo presente para apoyar a Elena en sus momentos más complicados, por lo que Elena confiaba plenamente en su criterio para recibir consejos. Elena, ¿qué sucede? Lorena se percató de la inquietud en su rostro al sentarse enfrente de ella. Elena tomó una profunda bocanada de aire, tratando de hallar las expresiones precisas. Lorena, ocurrió algo que me hace sentir mucha vergüenza, y no sé cómo afrontarlo. Lorena mostró preocupación lorenamente al fruncir el ceño. ¿Qué ha pasado? Elena no pudo sostener la mirada, y la bajó avergonzada. Ricardo, el papá de Daniel, le dio un acercamiento. En otras palabras, fue él quien me besó y yo no puse resistencia. Un breve lapso de silencio se apoderó de Lorena, impactada por las palabras recién pronunciadas. ¿En qué momento ocurrió esto? Hace poco tiempo, durante el viaje de Daniel. Ricardo llegó a casa como de costumbre y entablamos una conversación. No tengo idea de lo que sucedió, pero algo se transformó y, de repente, ya estábamos llevándolo a cabo. Lorena cubrió su boca con una mano, evidenciando su sorpresa. Elena,
¿Te has percatado de las palabras que estás expresando? Es el progenitor de Daniel. Elena contestó con voz entrecortada. Comprendo. Lorena, lo entiendo, y expresó su pesar por la situación. Me resulta difícil sacar de mi mente lo que sucedió. Decirle a Daniel sería perjudicial para él. Lorena asintió, todavía reflexionando sobre la revelación de su amiga. Elena, es fundamental que tengas mucha precaución con este asunto. Es imposible continuar con algo de esa índole. Para evitar que tu matrimonio se desmorone, es necesario que detengas lo que haya surgido entre tú y Ricardo. Elena susurró, estoy consciente de ello, pero desconozco la manera. Cada vez que lo encuentro, experimento una sensación de falta de dominio sobre la situación. Lorena dejó escapar un suspiro evidenciando su preocupación por la situación. Debes prestar atención, lo que hiciste estuvo incorrecto. Sin embargo, aún tienes la oportunidad de corregir la situación. Debes finalizar toda relación de carácter cercano con Ricardo antes de que la situación se vuelva inmanejable. Considera a Daniel y lo que esto implicaría para él. Las palabras de Lorena tuvieron un gran impacto en Elena. Ella estaba consciente de que la opinión de su amiga era acertada. Era imposible continuar arriesgándose con el peligro, especialmente considerando la importancia de su matrimonio y su vínculo con su suegro. Sin embargo, la verdad era que no podía quitarse de encima el anhelo que experimentaba por Ricardo. Durante la noche, Elena, recostada en la cama al lado de Daniel, no podía sacarse de la cabeza lo que le había revelado a Lorena. La amiga estaba en lo correcto. Si seguía en esa dirección, todo lo edificado junto a Daniel se vendría abajo. Además de quedarse sin su marido, también dañaría la conexión entre Daniel y su papá, algo que no se podría pasar por alto. Al día siguiente por la mañana, Elena miraba en silencio a Daniel mientras él se alistaba para ir a su empleo. Ella estaba consciente de su amor por su marido, un sentimiento que siempre había estado presente en su corazón. Sin embargo, tenía la certeza de que, en el trasfondo, algo había evolucionado en la dinámica de su vínculo a lo largo del tiempo. El fuego que una vez ardió entre ellos se había extinguido. A pesar de que sus sentimientos perduraban, ella no podía resistirse al asentimiento inesperado que Ricardo le brindaba. Tras la partida de Daniel, Elena optó por tomar una determinación. Necesitaba conversar con Ricardo. Decidió terminar con lo que habían iniciado entre ellos antes de que la situación se enredara más. Ella no estaba dispuesta a poner en peligro la relación con su esposo ni a causar daño a su familia. Elena se comunicó con Ricardo por teléfono y le solicitó que se acercara a su hogar. Sin titubear, accedió de inmediato, tal y como era su costumbre. Tenía conocimiento de que esta reunión presentaría desafíos. No obstante, era imperativo llevarla a cabo. Al llegar Ricardo, se notaba lorenamente la tensión entre ellos. Tomaron asiento en la sala y, por un breve lapso, ninguno de ellos emitió palabra alguna. Al fin, Elena se decidió a dar el primer paso. Ella afirmó con determinación que lo que ocurrió entre ellos no debe repetirse. Estoy enamorado de Daniel y no puedo continuar así. Mi deseo es preservar la unión matrimonial y el vínculo que compartes con él. Ricardo observó en silencio durante unos instantes antes de asentir con calma. Comprendo, Elena, mi intención no es lastimarte a ti ni a Daniel. Sin embargo, es imposible ocultar mis sentimientos hacia ti. Elena decidió cerrar los ojos, experimentando la carga de aquellas expresiones. Ya me imaginaba que iba a ser complicado. Era consciente de los sentimientos mutuos que existían entre ellos, pero tenía claro que no podía continuar por esa senda. ¿Los sentimientos que experimentamos? Ella susurró que no le daba importancia. Lo relevante es lo adecuado. Y esta situación no cumple con ese criterio. Ricardo volvió a percibirla, pero optó por no acercarse en esta ocasión. A pesar de ser consciente de la validez de los argumentos de Elena, la conexión interpersonal continuaba siendo evidente. Tras el diálogo con Ricardo, Elena experimentó un breve alivio seguido de una intensa tristeza, a pesar de haber intervenido para poner fin a la situación entre ellos.
Estaba claro que había tomado la decisión correcta, aunque no lograba aliviar el dolor que sentía. En Ricardo había un encanto especial que capturaba su atención, despertando en ella sensaciones de vitalidad que tenía tiempo sin experimentar. Elena se esforzó en enfocarse en su vínculo con Daniel a medida que el tiempo transcurría. Intentaba ser la esposa amorosa y considerada de siempre, aunque en su interior, el recuerdo de lo ocurrido con Ricardo seguía latente. Cada vez que se cruzaba con él, experimentaba un sentimiento de cercanía contenida, un anhelo que luchaba por controlar. Ricardo, en cambio, aceptó la elección de Elena. Decidió no hacer nuevos intentos ni hablar sobre lo ocurrido entre ellos. Sin embargo, la tensión persistía entre ellos, latente, como un incendio que no se había apagado por completo. Una tarde, Elena se encontraba sin compañía en su hogar cuando sonó el teléfono y era Ricardo quien la llamaba. A pesar de saber que no era conveniente contestar, la curiosidad la impulsó a hacerlo. Ricardo habló en tono serio y con voz suave. «Elena, es imprescindible que nos veamos». Ella contestó a Ricardo expresando su desacuerdo con la propuesta, tratando de mantener la separación que había establecido previamente. «Comprendo, pero simplemente quiero decir adiós. Es imperativo poner fin a esto de una vez y para siempre». Después de una breve vacilación, Elena terminó aceptando. Era consciente de la necesidad de mantenerse firme y de que lo más conveniente era dar por finalizada esa etapa de su vida definitivamente. Al llegar Ricardo, coincidieron en el jardín, el sitio exacto donde todo había dado inicio. Los dos tenían plena conciencia de que esa sería la última vez que se verían. Y a pesar de la intensidad de los sentimientos, comprendían que era la decisión más acertada para todos. Antes de pronunciar palabra, Ricardo la observó detenidamente durante unos instantes. «Es importante que entiendas que siempre tendrás mi respeto, Elena. Jamás deseé que la situación se descontrolara. Eres una mujer asombrosa, y Daniel está muy afortunado de contar contigo». Elena notó cómo las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos, pero las contuvo. «Ricardo, te agradezco, aunque eres una persona admirable. Esta situación no puede continuar». Antes de separarse, se miraron por última vez, conscientes de que nunca más se encontrarían en esa situación. Después de la partida de Ricardo, Elena permaneció en el jardín experimentando emociones encontradas, entre el alivio y la melancolía, a pesar de estar consciente de que había optado por la alternativa adecuada. El dolor no disminuía. Elena experimentó días complicados en el futuro cercano. A pesar de haber dado por finalizada la etapa con Ricardo, no podía evitar experimentar un profundo vacío. A pesar de estar segura de haber tomado la decisión correcta, los sentimientos que compartió con él continuaban atormentándola. El anhelo y la emoción de lo inesperado habían dejado una huella en su ser que no se borraba con facilidad. Trató de enfocarse en su vínculo con Daniel, pero todo le parecía distinto en ese momento. Cada vez que posaba la mirada en él, la culpa resurgía. Después de ese primer acercamiento, aunque no había traspasado ninguna barrera física, era consciente de que su corazón había sido infiel. ¿De qué manera podría continuar con su matrimonio a pesar de haber estado a punto de engañar a su esposo? Durante la cena de esa noche, Daniel la observó con gesto preocupado. «Elena, ¿todo está en orden? Últimamente he percibido cierta distancia en tu actitud». Las palabras de Daniel provocaron en Elena un sentimiento de remordimiento en el vientre. A pesar de que no tenía indicios, Daniel percibió un cambio en su actitud. Elena contestó afirmativamente, mencionando que había estado reflexionando sobre ciertos asuntos, tratando de aparentar tranquilidad. Aunque Daniel asintió, su expresión facial no reflejaba convencimiento. «En caso de que tengas alguna inquietud, no dudes en compartírmela». Elena esbozó una leve sonrisa, consciente de que no podía revelar la verdad. «Estoy al tanto, todo marcha correctamente». Con el transcurrir de los años, Elena empezó a poner atención en su propio bienestar. Era consciente de que debía recuperarse y dejar atrás lo ocurrido con Ricardo antes de poder restaurar por completo su vínculo con Daniel.
Comenzó a asistir a clases, a socializar más con sus amistades y a reservar tiempo para actividades que le generaban bienestar. Con el transcurso de los meses, Elena percibió que la tensión entre ella y Ricardo se había reducido. En las reuniones familiares, ya no se percibía ninguna tensión entre ellos, y ambos parecían haber superado los acontecimientos pasados. Elena experimentaba una mayor sensación de fortaleza y confianza en sí misma. Además, la conexión con Daniel también experimentó una mejoría. Comenzaron a invertir más tiempo juntos, conversando sobre sus anhelos y proyectos venideros. A pesar de que Elena seguía sintiendo la carga del pasado, tenía la certeza de que avanzaba por el camino adecuado hacia la recuperación de la estabilidad en su vida. Mientras daban un paseo por el parque, Daniel agarró su mano y la observó con una amplia sonrisa. He estado reflexionando sobre nuestra situación y lo que está por venir. Considero oportuno comenzar a trazar planes para nuestro porvenir en común. Al observar, Elena experimentó una sensación cálida en su pecho. Era consciente de que había atravesado una situación complicada, pero se sentía preparada para avanzar y forjar un nuevo camino junto a Daniel. Dejando atrás la influencia de Ricardo, expresó su entusiasmo con una amplia sonrisa, considerando la propuesta como excelente. Mientras Elena seguía construyendo de nuevo su vida junto a Daniel, se dio cuenta de que algo dentro de ella también había experimentado una transformación. Experimentaba una mayor tranquilidad interior y una mayor sintonía con sus verdaderos deseos en la vida. A pesar de que la situación con Ricardo seguía siendo un dolor latente, había adquirido un importante conocimiento acerca de la intensidad emocional, el afecto y la fidelidad. Elena empezó a dedicarse al desarrollo personal. Decidió apuntarse a un taller de pintura, una actividad que había anhelado realizar desde hace tiempo, pero que nunca había podido dedicarle tiempo. Descubrió una intensidad emocional por el arte que le brindó la oportunidad de expresar todas las emociones que había mantenido ocultas. El arte se transformó en su forma de sanar, en su modo de asimilar todas sus experiencias pasadas. En cuanto a Daniel, se notaba que estaba dedicado a consolidar su vínculo con Elena. Comenzaron a compartir más momentos juntos, explorando nuevos lugares los sábados y saboreando las pequeñas alegrías cotidianas. Al fin, la pareja parecía haber hallado la armonía que tanto buscaban, a pesar de que la rutina de Elena había regresado a la normalidad. Algo seguía perturbándola en secreto. Durante un periodo de tiempo, Ricardo había ocupado un lugar significativo en la vida de Elena, a pesar de haber acordado dejar todo en el pasado. En las reuniones familiares, Elena experimentaba una combinación de emociones que incluían tristeza y alivio al ver a Ricardo. Ella era consciente de que ya no repetirían el error del pasado. Aunque en su interior persistía la curiosidad por saber qué habría ocurrido si las circunstancias hubiesen sido distintas. No obstante, Elena era consciente del riesgo que implicaban ese tipo de reflexiones. Había adquirido conocimientos suficientes para comprender que anhelar lo inesperado nunca conducía a la dicha. En una tarde solitaria en su hogar, Elena optó por plasmar sus pensamientos en su diario personal. Hacía mucho que no lo hacía, pero tenía la urgencia de liberar sus emociones. Hoy he tomado la decisión de perdonarme por lo ocurrido. Querido diario, reconozco que me equivoqué. Sin embargo, he adquirido conocimiento a partir de esa experiencia. El pasado no puede ser modificado, pero tengo el poder de decidir cómo afrontar lo que vendrá. Mi corazón pertenece a Daniel y sé que debo estar a su lado. A pesar de haber cometido equivocaciones, estas no determinarán quién soy. Elena experimentó una sensación de liberación al plasmar esas palabras. Experimentó una sensación de tranquilidad interior que no había sentido en mucho tiempo. Era consciente de que todavía le aguardaba un extenso trayecto por delante, pero se sentía preparada para afrontarlo. Con el transcurrir de los años, Elena y Ricardo lograron establecer una forma de mantener una relación amistosa. Aunque algo distante, ambos eran conscientes de que lo ocurrido entre ellos debía quedar atrás.
No obstante, esto no implicaba que fuera sencillo. En medio de una reunión familiar, Ricardo decidió acercarse a Elena en un momento en el que el resto de los presentes estaban entretenidos. Él expresó con una sonrisa genuina lo contento que estaba de encontrarse contigo también. Elena le echó un vistazo y asintió con la cabeza. Agradecimientos, Ricardo. Me encuentro en buen estado. Pienso que es beneficioso para los dos mantener las cosas de esta manera. Ricardo mostró una sonrisa y asintió, consciente de la veracidad de sus afirmaciones. Ambos lograron hallar una forma de seguir adelante sin lastimar a sus seres queridos. Después de todos los acontecimientos, Elena y Daniel lograron restaurar su vínculo. Fue un trayecto complicado, con obstáculos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, ambos tenían claro que lo que tenían era sólido. Elena era consciente de que su experiencia con Ricardo había tenido un impacto en ella, fortaleciéndola en el proceso. Había adquirido la habilidad de ser sincera tanto con ella misma como con los demás, evitando ceder a tentaciones que pudieran arruinar todo lo que había logrado. Al caminar hacia un futuro prometedor, Elena y Daniel se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos, ella había hallado la forma de reconectarse consigo misma. Había dejado atrás la tentación y el sentimiento de culpa, y estaba preparada para continuar con una vida que, aunque no era impecable en todo momento, era genuina y real.